Estamos abriendo la columna Pensamiento Crítico a cargo del querido Adán Costa, abogado, profesor universitario. Se lo conoce, ya le voy a contar. Adán trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Lo que quería decir es que es impresionante cuando intercambio mensajes aquí en Tucumán, ¿no? Con distintos referentes y militantes que están relacionados con la defensa del medio ambiente y de los derechos indígenas, y por un motivo u otro lo menciono a Adán, me dicen, sí, lo conocemos, recién me mandó un mensaje Lourdes Albornoz, Adán, mandale un gran saludo porque él defiende los derechos del pueblo de Aguita. Bueno, hola Adán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por el parroquial y bueno, y seguramente si Lourdes no está escuchando, un cariño grande para ella, es también una persona muy comprometida con las causas indígenas. Y bueno, mira, no nos vamos a alejar tanto del tema, no nos vamos a alejar tanto del tema. Yo te propuse y te pedí que por razones obvias habláramos acerca de la modificación que Cámara de Diputados se prepara para votar hoy a la siesta a partir de las 3 de la tarde, de la ley de glaciares. Y bueno, como te decía por privado, no tengo problema de decirlo en público, el ejercicio periodístico de la titulación siempre tiene el defecto de perder en lo conceptual, pero bueno, vamos a intentar. El cambio en la ley de glaciares es inconstitucional en lo jurídico y en lo político. Afecta el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Quiero subrayar esto, de desarrollo humano, porque pareciera que acá lo único que interesa, ¿no es cierto?, son, para decirlo rápido y pronto, la guita que puedan ganar las empresas mineras. Sí, o el desarrollo económico solamente deslindado de cualquier otro tipo de posibilidades de desarrollo. El desarrollo económico o el crecimiento económico ligado solamente a lo económico, a lo material, cuando claro, en realidad lo que acá estamos en presencia son de otras cuestiones. Y digo, vale la titulación, vale el título y agregamos líneas conceptuales justamente a desarrollar ese título. Hay algo previo también que me parece que nosotros podemos, incluso con el poder de síntesis de una columna radial, que nos quede eso que tiene también el tema de también ir con una síntesis, es decir, una síntesis para ayudar a comprender la complejidad. A veces se requiere determinada síntesis. Y acá también hay muchas confusiones. Hay una confusión que es semántica, y acá tiene que ver la comunicación y lo que nos damos. ¿Y por qué hay una confusión semántica? Porque cada vez que pensamos o en la cordillera, o en los glaciares, o en el río Paraná, o en los humedales, lo que aparece incluso en la titulación periodística, se habla y se da, por cierto, la palabra de recursos naturales. Y no se habla de lo que verdaderamente es, que son bienes comunes. Si nosotros reflexionamos la diferencia entre un recurso natural y un bien común, ahí vamos a encontrar una posición de enfoque filosófico, y es una posición que también es constitucional, aunque se hable de recursos. Es decir, porque la Constitución habla de recursos naturales, no es una palabra que inventó el periodismo, está en la letra, en el texto constitucional. Pero en realidad, justamente quienes miramos al derecho constitucional como una materia integral e integrada con otras disciplinas, la sociología, la filosofía, por la ciencia política, por citar algunas, vamos a entender, aunque se escriban recursos naturales, el sentido que tiene que esté en una constitución es el de bien común. Y es una pelea, ¿sí? Es una pelea también que tiene que ver con los intereses. Es decir, si nosotros entendemos que quitarle protección al periglaciar, que es
la ley que se pretende votar, que aparentemente tendría número, lamentablemente, digamos, número de manitos levantadas, muchas de la provincia donde se irradia centralmente esta radio, lamentablemente, manitos levantadas de diputados, se va a consagrar fundamentalmente primero una inconstitucionalidad, pero también este desafío que es un desafío semántico, de pensar al glaciar como un recurso de explotación, claro, ¿sí?, económica, y no ver un bien común que tiene que ver con lo más importante que tiene un bien común, que no es solamente el aspecto material, económico material, sino es el socioambiental o el identitario, y es ahí en donde se entronca, bueno, la pelea de una gran luchadora como Lourdes Albornoz y todos los que abrazamos la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, afroindígenas, porque es la manera de también encuadrar el claro. fenómeno, porque en realidad estamos afectando una historia, es decir, estamos afectando una historia, y no es solamente porque el agua potable es otro, y ahí es de vuelta la palabrita recurso estratégico. Yo abogo por sacar la palabra recurso, porque la palabra recurso solamente está vinculada a una dimensión económica. Claro, Y entonces ahí estamos quitando utilitaria, ¿no es cierto? económica de explotación, sujeto a la Claro, explotación, o por supuesto. Entonces, ahí hay un problema de fondo. Por eso, si hablamos de bienes comunes, estamos hablando de otra dimensión, que es una dimensión histórica, cultural, y es la que está en juego y es la que es constitucional. Porque claro. el derecho constitucional es el texto constitucional, son los tratados internacionales que se incorporan a la Constitución con jerarquía constitucional, y es los distintos litigios, leading case, o sea, casos líderes, de distintos Ajá, fallos jurisprudenciales que van haciendo una interpretación, es decir, no es solamente el texto. claro. Entonces, el texto está enriquecido por interpretaciones, algunas Ujú. son, como les gusta decir a los abogados, con jurisprudencia pacífica, es decir, donde hay una línea de tendencia, y otras están en disputa, porque efectivamente es un tema que tiene que ver con intereses económicos, para hablarlo a calzón quitado, tu audiencia hablamos siempre así, en términos de calzón quitado, es decir, con Sí, sí, sí. sinceridad y con autoridad intelectual, en el sentido de que lo que pensamos lo decimos y lo sostenemos y lo argumentamos, en toda la línea, no solamente en un programa de radio, sino en nuestra actividad de desempeño profesional y de sentido político. Entonces, ahí es donde me parece que hay una gran disputa, que es la disputa de las palabras y de los sentidos de las palabras. Y Claro. también algo que tiene que ver con lo constitucional, es decir, ¿por Sí, qué? ¿Qué es lo que hablábamos cuando preparamos la columna, querida sí, Clara? sí. Decimos, bueno, pero es inconstitucional, y la gente dice, es inconstitucional, pero eso con decir que es inconstitucional, nos quedamos cortos. Hay Claro, que preguntarnos por qué es inconstitucional, claro, claro. que es lo que me parece que enriquece. Es decir, y lo que enriquece para tener argumentos para decir, bueno, mirá, es inconstitucional, ¿por qué? Porque una constitución no solamente vale como texto jurídico y sus interpretaciones jurídicas, sino que vale también como sentido político, porque es la cristalización en un determinado momento de las demandas sociales, aunque se hayan atravesado por una convención constituyente, se haya atravesado por intereses de partido político. Es decir, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la constitución de la reformada del año 94, que uno también puede hacer alguna observación de los intereses del contexto. Pero Ujú. esa constitución, que es la que nos rige, que incorpora tratados internacionales, que incorpora toda una legislación ambiental y socioambiental Sí, protectoria de los bienes comunes, es el sentido político. Es decir, una constitución cristaliza una aspiración social, es decir, claro. es un estándar Ujú. social, es mucho más que una norma jurídica, que voy a reclamarla judicialmente a un tribunal y voy a llegar al máximo tribunal para que me dé una interpretación que me parece que va conforme con los argumentos que planteo. Es el sentido político y simbólico que tienen las constituciones, y en eso se repara muy poco.
Es decir, porque se queda como acotado a lo que se puede hacer en tribunales. Es decir, y acá una ley que nace inconstitucional porque está violentando estándares jurídicos, también está violentando un estándar social, que es el derecho de las comunidades a vivir en ese ambiente sano y también el derecho de que tienen las comunidades a vivir conforme a su historia. Esta mañana escuchaba el relato de una en radial, en un programa más temprano, de radio, de una radio comunitaria de Andalgalá, donde está bajo la lumbrera, que tienen allí el periglaciar, allí. Y entonces el poder de síntesis que tuvo esta colega comunicadora tuya, Clara, dijo, nos están robando nuestra identidad cultural. Claro. Es eso. No es solamente el agua como recurso o como subsistencia, sino nos están robando una identidad cultural. Es decir, porque sabemos que la extractividad minera hace un borramiento y las condiciones que se hace en la extractividad minera, puede borrar un cerro. Esta mañana me levanté con un cerro y mañana me acosté sin ese cerro. Y ese cerro da vida a las comunidades, a las relaciones, incluso la visión hasta más espiritual que tiene que ver con visiones de cosmovisiones indígenas que tienen que ver con otra relación con la naturaleza. Pero no quiero entrar en ese detalle, hablo más desde una perspectiva que nos sirva socialmente para interpretar por qué una constitución también tiene sentido político. Por eso el título de esta columna, sentido político y sentido jurídico. El sentido jurídico, vamos los abogados a reclamar, tenemos un caso, llegamos a la Corte Suprema, si no nos gusta la Corte Suprema, bueno, nos vamos a foros internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dicho sea de paso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que tiene estos leading case, es decir, opiniones consultivas y casos que dicen que la Constitución argentina está viendo al ambiente como un sujeto de protección y se está hablando de la naturaleza como un sujeto de derechos. No está escrito en el texto constitucional, pero las interpretaciones que se hace de el gran avance que ha tenido el derecho ambiental, estamos hablando del derecho ambiental, el derecho ambiental incluso ha superado la expectativa que se discutió en la propia reforma de la Constitución del 94, en donde el ambiente estaba cercano a esta idea de recurso, ¿sí? Y el derecho constitucional, el ambiente se lo protege per se, es decir, por la vida que tiene el ambiente en la naturaleza. Y es toda una evolución muy interesante que ha hecho el derecho ambiental y que se entronca con la visión del derecho constitucional indígena que dice, acá también está la vida de las comunidades, que son los primeros guardadores de la naturaleza. Y ahí está esto que decía la comunicadora de Andalgalá, está diciendo, nos están robando nuestra identidad cultural, nuestra historia, es un robo, una sustracción de la historia, mucho más del agua. Entonces, ese es el sentido político, eso es lo que hay que mirar, y es eso lo que es inconstitucional. Y no estamos haciendo literatura romántica, no estamos haciendo una poesía, estamos haciendo interpretación de texto legal añadida al sentido político que implica una constitución. Es decir, es lo que falta y sobre todo falta la discusión pública. En la discusión pública se ciñe a lo que se puede hacer en el trámite, seguramente van a llover las inconstitucionalidades porque es una ley inconstitucional, porque justamente lo que costó tener una ley de protección de los glaciares, lo que costó en términos de debate cuando se dio la protección, ahora se le quita esa protección solamente por intereses económicos, es decir, para que justamente tengan certeza jurídica las mineras para que avancen sobre la extractividad. Y el periglaciar es una roca, vos lo ves como una roca, no ves el agua, no ves el Perito Moreno. Claro, no es solamente el agua, claro. Claro, no es, o sea, Adán, está allí. Me parece importante añadir a esto que vos estás diciendo respecto de, ¿no es cierto?, del debate, etcétera,
que tenemos el antecedente en el tiempo inmediato, ¿no es cierto?, de 2 semanas, calculo yo, del el boicot que sufrieron las audiencias públicas convocadas en el Congreso para que precisamente las comunidades pudieran expresar sus posicionamientos, ¿no es cierto?, en que hubo más de 100.000 anotados para poder hacerlo y eso se redujo a menos de 200 instituciones, personas, organismos, con 5 Sí, minutos de sí, sí. exposición. Entonces, Sí. debate no hubo. Sí, pero igualmente me parece que el número es interesante. O sea, son dos números que hay que mirar. Que me parece que ahí sí hay que en Cámara de Diputados, a pesar de que se amañó la audiencia pública, sí hay que mirar el número de 100.000 personas interesadas. Y Claro, sí hay que mirar que esas 200 personas que pudieron expresarse, el 90% estaba en contra. Es decir, claro, hay un dato ahí, hay un dato de un reclamo social, una demanda social alrededor de esa discusión, digamos, de Palacio, por así sí, decirlo, a que claro, es la claro, discusión, en este caso, de los diputados. Y los sí, diputados jugando todos sus roles, todos sus roles en tanto cómo está en la ecuación política de este contexto, porque el sí, diputado va a actuar en función de este contexto. Y claro, cuando se habla de federalismo, en realidad es una mala lectura del federalismo que se hace. Es decir, ajá, en realidad lo que se está haciendo es fundamentalmente reducir el concepto de que es un sentido político que hace a la conformación de la Argentina como país. claro, Y al reducirlo a la visión federal significa quizás el gobernador de una provincia cordillerana tenga menos elementos como poder de fuego, lo tiene el propio país, la Argentina. El mm, gobernador quizás tenga mucho menos elementos ante a la prepotencia de una multinacional. Es decir, ujú, se fragmenta la posición en realidad, no se fortalece el federalismo. En realidad lo que se está fragmentando es la posición, el claro, poder relativo que puede llegar a tener una provincia ante esa multinacional. claro, Entonces, claro, ese es un federalismo que se puede mentar, pero en realidad es una pequeña trampa semántica también. Entonces, acá sí, el debate está muy atravesado de estas trampas semánticas interesadas y me sí, parece agregar y enriquecer el debate también con estas miradas. Cuando se claro, habla de federalismo, cuidado con lo que se está afirmando. Cuando se habla de recurso natural, veamos que ese concepto ha virado al de bien común. claro, claro, Y a su vez, las constituciones no valen solamente como un concepto jurídico, es decir, la norma de normas, es decir, la ley esta de protección del peligro glaciar tiene que estar ajustada a una norma constitucional, que es la lógica jurídica, sino también añadir el sentido político. La comunicadora de Algalá, no están robando nuestra identidad cultural. Ahí me parece que tenemos una buena síntesis de este problema que es profundísimo y que en ese 90% podemos inferir de esas 100.000 personas que no pudieron terminar de hablar, reclamando como demanda social, ojo con lo que van a hacer diputados. Entonces, bueno, ujú, nada, sí, ahí es un poco una pequeña síntesis sobre un problema que es complejo y es un problema que está dentro de los debates importantes que se debe a esta sociedad. Hoy la sí, sociedad debate créditos del Banco Nación, debate Adorni, debate eso, y estas cosas que son las que configuran y conforman las sociedades, se debate al costadito, ¿sí? claro, Entonces, sí, obviamente pidamos moralidad a los funcionarios públicos, pero mm, los debates importantes, démosle el foco que requieren. Y si hay una demanda social, atendela, claro, atendela la demanda mm, social, a los mm, decisores políticos, atendela, registrá la demanda social, registrala, porque está claro, articulando una cosa muy importante, configurativa de un sentido político. O sea, hay que exacto. insistir con esta palabra, el sentido político es la orientación, y una constitución orienta, ¿sí?
Sí, 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 claro que sí. Sirve tiene que servir, ¿no es cierto?, de marco de referencia y de convivencia. Quiero sumar Sí, estos sí, dos datos porque sí. estamos muy, muy al filo. Esto que vos decís es tan cierto que recordemos la así llamada mesa del litio, Catamarca, Jujuy, Salta, la mesa del cobre, Mendoza, San Juan. Bueno, es ese falso federalismo, si es que lo vemos en el escenario general, ¿no es cierto?, de que en nuestro país, en la totalidad, estamos hablando de más de 5.000 kilómetros que atraviesan 12 provincias desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Es decir, imaginémonos la cantidad de comunidades y de seres humanos que se van a ver afectados. Sí, y aparte hay que entender también, hablando de esta cuestión del argumento del federalismo, hay que entender de que los ríos están interconectados. Los Claro, ríos, en el fondo, todos, o sea, por la característica de nuestro suelo geográfico y orográfico, todos nuestros ríos desembocan en este caso sobre el Atlántico. Hay un sí, sistema hídrico que está interconectado. Lo que se haga en Mendoza va a afectar a La Pampa. Entonces, ¿de qué exacto, federalismo se habla? ¿De una provincia por exacto, sobre la otra? No, no, necesitas exacto, esta idea de interconexión y es la claro, propia naturaleza la que se interconecta. Después la lógica de los intereses le ponen arriba provincias, países. Entonces, claro, cuando nos alejamos de la lógica de la naturaleza, la lógica, la dimensión lógica que tiene la naturaleza, se puede predecir justamente cuando miramos que el sistema hídrico está interconectado. Por eso a veces se preguntan, ¿por qué fue una comunidad como que pudo hablar, una comunidad de Rosario, una sí, comunidad com de Rosario que pudo hablar, el referente, que por suerte eh, eh, hemos dialogado para esa posición, hemos preparado lo que pudo decir y lo dijo muy bien? ¿Por qué una comunidad com de la localidad de Rosario puede hablar por periglaciar? Y dice, ¿qué tiene que ver? Todo tiene claro, que ver claro, porque la naturaleza está interconectada. Y lo puede exacto, plantear desde Rosario como lo puede plantear esta comunicadora de Andalgalá. Es decir, claro, porque esa es la visión que hay que tener, una visión integrada, y integrada incluso por lo natural. El sistema hídrico está interconectado. Es decir, por eso exactamente. digo, Es- cuidado con estas reducciones que son reducciones de sentido, del sentido Ujú. político. Hola, hola, ¿se Sí, cortó? sí, Me sí. parece. No, no, Hola. no, estoy acá, estoy aquí, Ah, bien, sí. hice la pausa. Sí, Adam, nos tenemos que despedir, estamos pasados 4 minutitos ya de las 10, Así es. pero bueno, lamentablemente el oficialismo cuenta en apariencia con los números necesarios para aprobar esto, así que seguramente vamos a volver a conversar sobre el tema. Te agradecemos muchísimo siempre esta otra mirada, este otro ángulo de reflexión que nos hace falta. Así que te mando un abrazo enorme y muchas gracias. Hasta la semana próxima, un saludo a la audiencia y a Lourdes que se acordó. 2 veces la vamos a saludar a Lourdes. Muy Bueno, bien, un beso grande. adiós. La seguimos. Adiós. Bueno, cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.